¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado y nadie te cree? Cuando estaba en la preparatoria, manejaba de regreso a casa por una carretera rural muy tranquila. De pronto, alcancé a ver a un tipo que caminaba en medio de la oscuridad a un lado del camino. Iba de espaldas a mí, vestido con un traje de negocios negro y cargando un maletín. Para que se den una idea del contexto, eran cerca de las 2 de la mañana. Estábamos en una zona densamente boscosa y a unos 65 kilómetros del pueblo más cercano. No había absolutamente ninguna razón lógica para que ese hombre estuviera ahí afuera a esa hora. Me pregunté si tal vez su auto se había descompuesto en alguna parte y se había puesto a caminar sin rumbo. La gente de la ciudad solía hacer eso a veces y terminaba caminando durante horas. Quise intentar ayudarlo de alguna manera. No era tan tonto como para bajarme de mi auto, pero por lo visto sí lo fui suficiente como para detenerme. El tipo ni siquiera reaccionó a mi presencia. Siguió avanzando con un caminar torpe y disparejo, a pesar de que era obvio que tenía un auto detenido detrás de él por las luces altas iluminándole toda la espalda. Era como si yo ni siquiera existiera. Mi yo de ese entonces, en un acto de total ingenuidad, decidió que la mejor idea era bajar la ventanilla y gritarle para preguntarle si se encontraba bien. Sin embargo, el hombre reaccionó al sonido de mi voz y lo hizo de una forma extremadamente violenta. El sujeto se dio la vuelta de golpe con los ojos desorbitados y una expresión completamente vacía en el rostro. De inmediato comenzó a correr a toda velocidad hacia mi auto y empezó a golpear el cofre con una furia tremenda usando su maletín. Ese objeto debía de ser de metal, porque dejó unos rayones y abolladuras profundas en la carrocería de mi vehículo. Me quedé completamente congelado por el miedo. En esos segundos de pánico, el tipo se subió al cofre y empezó a estrellar el maletín contra el parabrisas, agrietando el vidrio con la mano donde sostenía el portafolios, mientras que con la otra mano intentaba meter el brazo por mi ventanilla abierta. Durante todo ese tiempo, me siguió clavando la mirada con esos ojos fijos que ni siquiera parpadeaban, manteniendo una expresión fría y muerta. Después de unos instantes reaccioné, salí del SOC y metí la reversa con un movimiento brusco. El impacto del freno hizo que el tipo se resbalara del cofre y cayera al suelo, quedando tirado a unos 4 o 5 metros delante de mí. Mi auto era de transmisión manual y yo todavía no dominaba bien los cambios. Así que, mientras yo peleaba preso del pánico con la palanca de velocidades, el hombre se levantó del suelo, ahora cubierto de tierra y marcas de raspaduras, y comenzó a caminar cojeando hacia mí otra vez. Por fin logré meter la velocidad justo a tiempo. El auto avanzó dando un tirón hacia adelante y logré esquivarlo, pasando a escasos centímetros de su brazo extendido. Mantuve una velocidad alta y no disminuí la marcha en ningún momento. Me tomó horas poder calmarme por completo. En ningún punto del trayecto pasé junto a algún vehículo abandonado, ni antes ni después del encuentro, y la carretera más cercana estaba a kilómetros de distancia. Cómo llegó ese tipo ahí es un misterio que no puedo resolver. Le conté todo a mis padres en el instante en que llegué a casa, pero hasta el día de hoy están convencidos de que es una mentira muy elaborada que inventé para ocultar el hecho de que choqué contra un venado. Supongo que ellos creen que los venados dejan abolladuras profundas, rectangulares y marcas de metal por toda la parte delantera de un auto. Todas las demás personas a las que les he contado la historia dicen que suena más a un cuento de fogata que a algo que realmente haya sucedido. En retrospectiva, me considero afortunado de que aquello no fuera una emboscada planificada y que se tratara solo de un oficinista desquiciado y violento, porque de cualquier forma me dejé expuesto y totalmente vulnerable ante él. He tenido varias teorías a lo largo de los años sobre lo que estaba haciendo ese hombre, desde un mal viaje por sustancias hasta una broma de pésimo gusto, pero ninguna me parece una respuesta acertada. Cuando manejé por esa misma zona unos días después, no había ni una sola señal de que él hubiera estado allí. Creo que nunca sabré la verdad. Nota cultural. Las carreteras secundarias que cruzan zonas de reserva forestal o áreas rurales aisladas carecen por completo de iluminación pública y cámaras de vigilancia.
lo que las convierte en puntos ciegos comunes para el abandono de personas en crisis de salud mental o bajo el efecto de sustancias estimulantes pesadas, quienes suelen desorientarse y caminar en línea recta siguiendo el asfalto. De niño me obligaron a formar parte de la iglesia mormona y más tarde me presionaron para ir a una misión. Pasé 2 años enteros en Sudamérica. En cuanto regresé a mi país, corté todo lazo oficial con ellos de inmediato. Lo que voy a contarles ahora es algo que ninguno de mis amigos mormones ni mi propia familia me creyó jamás. Literalmente me estaba muriendo de hambre allá afuera. Pasaba hasta 96 horas consecutivas sin probar bocado porque el presidente de la misión me retenía el dinero que por derecho me correspondía para mis gastos básicos. Durante ese tiempo vi cosas terribles en las calles. Vi cuerpos sin vida, presencié agresiones severas y en una ocasión casi me apuñalan solo para quitarme mi agenda diaria de citas. Incluso algunos miembros locales de la propia iglesia llegaron a poner vidrios molidos en mi comida y tuve compañeros de misión que sufrieron abusos graves por parte de otros integrantes del grupo. La gente me amenazaba de muerte abiertamente en la calle. Sufrí de agotamiento extremo por el calor, casi al borde de un colapso médico, y durante el invierno en la zona sur estuve a punto de morir congelado. Pero todo eso no fue nada comparado con lo peor de mi viaje. En una ocasión descubrí que había estado consumiendo algo impensable sin saberlo. Todo ocurrió por culpa de una anciana boliviana que, de acuerdo con la investigación policial, había acabado con la vida de su esposo y trató de deshacerse de la evidencia a través del negocio de comida que tenía en la calle. La policía la descubrió cuando los vecinos de la zona sospecharon de su comportamiento extraño. Una noche decidieron seguirla mientras ella intentaba lanzar una enorme maleta de lona hacia el río, pero calculó mal la fuerza, lanzó el bulto con poca energía y este terminó cayendo directo sobre la orilla. Al día siguiente, yo fui al puesto de comida como de costumbre para comprar mis empanadas a mitad de precio, pero me encontré con que los oficiales estaban destruyendo todo el negocio de la mujer. Me acerqué a preguntar a las autoridades y ellos me explicaron detalladamente toda la macabra situación. Los policías se quedaron completamente helados cuando les confesé que yo había estado cenando en ese puesto desde el primer día en que se abrió. En ese instante entendí por qué me estaban mirando de aquella manera. Llevaba semanas comprando comida allí sin saber la terrible verdad que se escondía detrás de ese negocio. Lo más perturbador de todo es que yo me encontraba en un estado de supervivencia tan profundo y tan extremo, que la noticia ni siquiera me afectó en ese momento. Supongo que mi cerebro simplemente se negó a procesar la gravedad de la información para protegerme de la locura. Sin embargo, mi compañero de misión tuvo una crisis nerviosa total y un colapso emocional enorme al enterarse de lo que habíamos consumido. Cuando los demás misioneros de la zona supieron la noticia, comenzaron a llamarme Elder Dahmer, incluso mucho antes de que yo supiera quién era ese criminal. Nota cultural. Las misiones religiosas en zonas aisladas de Sudamérica pueden colocar a jóvenes en entornos con recursos limitados y escaso apoyo inmediato, aumentando su vulnerabilidad ante situaciones peligrosas e impredecibles. El apodo Elder Dahmer era una broma de humor negro utilizada por los demás misioneros en referencia a Jeffrey Dahmer, el criminal estadounidense conocido mundialmente por la naturaleza de su menú. Una perturbadora coincidencia con lo vivido en este relato. No estoy completamente seguro de si esto califica exactamente para el tema del que todos hablan, porque en realidad nadie duda de que esta situación tan aterradora me haya pasado. El verdadero problema es que muy pocas personas logran comprender la magnitud de lo terrible que fue vivirlo. Para hacérselos corto, todo ocurrió durante un viaje por carretera que estaba haciendo junto a mi hermana y sus hijos pequeños. En un punto del trayecto, decidimos detenernos un momento para estirar las piernas en un área de descanso de la autopista. Mientras todos los adultos nos reuníamos alrededor de una banca de madera en el parque del lugar, mi sobrino de apenas 5 años de edad se alejó del grupo sin que nos diéramos cuenta, caminando hacia otra banca que estaba a unos 10 metros de distancia. Por fortuna logramos encontrarlo bastante rápido, calculo que unos 3 o 4 minutos después de que notamos por primera vez su ausencia.
pero les juro por lo más sagrado que esos fueron los 4 minutos más largos, horribles y espantosos de toda mi existencia. El único lado positivo que puedo sacarle a toda esta pesadilla es que, desde ese día, no existe ninguna otra cosa en este mundo que logre asustarme si la comparo con lo que sentí en ese maldito instante. ¿Un accidente de auto trágico? Firmaría ahora mismo para tener uno de esos cada día de mi vida con tal de no volver a experimentar jamás la sensación de tener a un niño desaparecido a mi cargo. ¿Un error judicial que me mande directo a una prisión de máxima seguridad con un letrero en la espalda que invite a todos a golpearme? Si eso me garantiza que nunca más tendré que sentir lo que sentí cuando mi sobrino se esfumó, yo mismo llevo el pegamento para el letrero. ¿Ser atacado por un par de perros de presa rabiosos en un callejón oscuro? Que vengan todos juntos de una vez y empecemos con el espectáculo, porque prefiero 1000 veces las heridas en el cuerpo antes que ese vacío en el estómago. Incluso la más lenta y dolorosa de las muertes físicas es 1000 veces preferible a tener que lidiar con la vida que me hubiera tocado vivir si mi sobrino no hubiera aparecido sano y salvo esa tarde. Nota cultural. Las áreas de descanso en las autopistas interestatales están diseñadas para un flujo masivo y rápido de viajeros, lo que genera entornos con altos niveles de ruido ambiental y distracciones visuales que dificultan la supervisión continua de menores de edad en espacios abiertos. Era nuestra primera cita y, hasta ese momento, todo había salido perfectamente. Después de cenar, me dijo que quería enseñarme un lugar especial antes de llevarme a casa. Condujo hasta un enorme parque con un lago en medio. Ya era de noche y no había absolutamente nadie. Apenas estacionó, me pidió que me quitara los zapatos para caminar junto al agua. Decía que sería un momento muy romántico. Una sensación de incomodidad me recorrió por completo. Le contesté de inmediato que lo más probable era que el lugar ya estuviera cerrado por la hora y que debíamos marcharnos de ahí de forma inmediata. Por fortuna, al acercarnos a la entrada principal, pudimos notar que la reja de metal tenía un candado enorme y estaba bien asegurada. Él no se quedó conforme y decidió bajarse del auto para revisar el portón de cerca, buscando alguna forma de ingresar. Fue en ese preciso instante, mientras él estaba afuera, que aproveché para mirar hacia la parte trasera del vehículo. Entre la penumbra del asiento de atrás, alcancé a distinguir claramente un rollo de cuerda gruesa. El estómago se me hizo un nudo al ver eso. En cuanto el chico regresó al asiento del conductor, puse mi mejor cara de tranquilidad y le mentí diciendo que acababa de recibir una llamada de mi madre. Le aseguré que había surgido una emergencia grave en mi casa y que ella me esperaba allá en los próximos 30 minutos. El ambiente en el auto se volvió sumamente tenso y él no dijo casi nada en todo el trayecto. Me manejó de regreso hasta mi casa a una velocidad considerable y, a los pocos minutos de dejarme en la entrada, descubrí que me había bloqueado por completo de la aplicación de citas donde nos conocimos. Siempre que salgan con alguien nuevo, compartan el nombre de su cita, las placas del vehículo y la ubicación exacta con un familiar o un amigo cercano. Yo no hice ninguna de esas cosas esa noche y ahora no tengo ninguna prueba física de lo que pasé. Nadie en mi círculo cercano me cree cuando les cuento la historia, piensan que exageré las cosas. Pero yo sé perfectamente en mi interior que, si el portón de ese parque hubiera estado abierto, yo no habría regresado a mi casa esa noche. Nota cultural. Los perímetros de los parques públicos urbanos suelen asegurar sus accesos principales durante la noche para prevenir actos de vandalismo. Pero también porque la falta de vigilancia y la cobertura vegetal densa convierten a estos terrenos en zonas de alto riesgo para la seguridad personal tras el horario de cierre. Desde hace muchos años me ocurren cosas que todavía soy incapaz de explicar. Lo más extraño es que estas experiencias siempre aparecen después de atravesar algún trauma o un golpe emocional muy fuerte. Cada vez que mi vida da un giro doloroso, comienzan a suceder acontecimientos que desafían cualquier explicación lógica. Con el paso del tiempo terminé entregando mensajes muy específicos a personas completamente desconocidas. En varias ocasiones describí hechos ocurridos décadas atrás con un nivel de detalle imposible de conocer por medios normales. Hasta el día de hoy sigo sin entender de dónde proviene esa información.
Incluso, en una ocasión, terminé advirtiéndole sin querer al ex esposo de mi actual mujer que tenía cáncer de pulmón en una etapa temprana, cuando él ni siquiera se había hecho un solo estudio médico. Todo ocurrió a raíz de un encuentro muy extraño que tuve con el padre de este hombre, un sujeto al que yo jamás conocí en vida. Durante esa misma experiencia, logré pronunciar los nombres completos de sus abuelos fallecidos. Puedo asegurarles que jamás en mi existencia los había visto, ni tampoco había escuchado hablar de ellos en ninguna conversación familiar. También me tocó presenciar de una forma inexplicable la última vez que mi hijastra vio a su abuelo cuando ella era apenas una bebé. He acumulado una gran cantidad de vivencias distintas que resultan muy difíciles de digerir. Este tipo de situaciones pueden llegar a ser completamente aterradoras en el momento en que ocurren, o a veces se sienten bastante pacíficas pero cargadas de muchísima información oculta. Es la cosa más extraña y desconcertante del mundo. Hasta el día de hoy sigo sin tener una explicación para ninguna de estas experiencias. Tal vez todo sea una serie de coincidencias imposibles. Tal vez el trauma cambió algo en la forma en que percibo el mundo. O quizá existen cosas que simplemente todavía no somos capaces de comprender. Nota cultural. Los estudios sobre la psicología del trauma profundo revelan que, tras experimentar eventos altamente estresantes, el cerebro humano puede entrar en estados de hipervigilancia y percepción alterada, lo que en diversos contextos culturales y familiares se interpreta como una apertura a capacidades intuitivas o premonitorias agudizadas. La historia completa es demasiado larga como para poner todos los detalles aquí. En resumen, cuando tenía apenas 16 años de edad, tomé la decisión de mudarme a varios estados de distancia de mi hogar para vivir con un novio que estaba a mitad de sus veintitantos años. Las cosas se salieron de control muy rápido y él me retuvo en ese lugar en contra de mi voluntad. En una ocasión me descubrió intentando escapar de la propiedad. Me atrapó a mitad del camino y me arrastró de regreso a la fuerza hasta el interior de su vivienda. Estando adentro, me sentó a la fuerza sobre sus piernas mientras sostenía el cuchillo contra mi estómago y me hizo creer que aquella noche podía terminar de la peor manera imaginable. Mientras yo gritaba desesperada por ayuda, el tipo simplemente se burlaba de mí y me decía que continuara haciéndolo. Después me aseguró que nadie iba a venir, porque la gente de la zona ya se había acostumbrado a escuchar gritos provenientes de aquella propiedad. Nadie vino a rescatarme. Ni la policía, ni los vecinos, ni siquiera sus propios padres, a pesar de que nosotros estábamos viviendo justamente en la casa de huéspedes que estaba dentro de su misma propiedad. A estas alturas de mi vida, no tengo la menor idea de cuánto tiempo me tuvo encerrada en ese sitio ni de todas las cosas que pasaron en esa casa. Lo único que recuerdo es que la situación se prolongó durante varias semanas. Tengo el vago recuerdo de estar de pie frente al espejo del baño, completamente sola, hablándome a mí misma una y otra vez para intentar convencerme de que todo iba a estar bien. Al final, él les advirtió a sus propios padres que, si no me enviaban de regreso a mi casa, las cosas terminarían muy mal. Fue entonces cuando ellos llamaron a mis padres, con quienes yo había tenido prohibido cualquier tipo de comunicación durante todo mi encierro. Le dijeron a mi familia que necesitaban que pagaran la mitad del boleto de autobús para mandarme de regreso a mi hogar. Recuerdo perfectamente que, durante todo ese viaje de 3 días en autobús, me repetía a mí misma en la mente que todo saldría bien. Nunca le conté a mis padres los detalles de lo que sufrí en ese lugar. Como yo era una de esas jóvenes rebeldes que rompía cada regla impuesta, que se escapaba seguido de casa y que ya había estado con consejeros y en hogares de paso, ellos simplemente decidieron no preguntar nada. Con los años, he intentado confiar en otras personas. Se lo conté a 2 de mis hermanas y a algunos amigos cercanos. También lo hablé con consejeros y psiquiatras. Nadie me ha creído jamás. Solo una de mis hermanas actúa como si creyera que algo extraño me pasó, pero asegura que las cosas no pudieron ser tan graves como yo las describo. Debido a todo esto, pasé muchos años de mi vida sufriendo de ataques de pánico y terrores nocturnos constantes. Nota cultural.
Las dinámicas de aislamiento geográfico y la falta de redes de apoyo aumentan la vulnerabilidad de muchos menores ante situaciones de retención forzada, donde el entorno del agresor puede llegar a normalizar, ignorar o incluso encubrir la situación para evitar consecuencias legales. Manejaba de regreso a casa completamente solo, cerca de las 2 de la mañana, por una carretera rural secundaria. El camino estaba totalmente desierto y oscuro cuando, de repente, las luces altas de mi propio auto iluminaron a un hombre que estaba parado justo en medio de mi carril. El sujeto no estaba cruzando ni caminando. Se encontraba de pie, de frente hacia mí, completamente inmóvil en medio de la nada. Pisé el freno a fondo con desesperación y di un volantazo brusco para esquivarlo. Mientras pasaba a un lado de ese punto, giré la cabeza para mirar por la ventanilla, pero ya no había nadie allí. Solo alcancé a ver el asfalto completamente vacío. Intenté calmarme a mí mismo y me dije que seguramente se había tratado de un venado, un simple reflejo extraño de las luces en el entorno o un microsueño debido al cansancio del viaje. Decidí continuar con la marcha porque, en una situación así, en medio de la oscuridad, no te queda otra opción viable más que seguir adelante. Aquí es donde viene la parte que absolutamente nadie me cree cuando la cuento. Cerca de 1,5 kilómetros más adelante, al salir de una curva pronunciada del camino, me topé con un accidente automovilístico real y muy reciente. Había un vehículo que acababa de salirse de la carretera y un hombre desesperado en medio del asfalto agitando los brazos para pedir auxilio. Si yo no hubiera estado ya con las manos heladas y aferradas al volante, manejando a una velocidad muy por debajo del límite permitido debido al susto anterior, habría tomado esa curva a toda velocidad y me habría estrellado de frente contra el desastre. Nunca he sabido muy bien cómo procesar lo que viví esa noche. La explicación más lógica y racional es que me encontraba muy cansado. Mi cerebro inventó un peligro imaginario en el camino y la conducción lenta y precavida que mantuve después fue solo la reacción natural de una persona asustada que intentaba cuidarse. Estoy casi seguro de que eso fue lo que pasó. Sin embargo, cada vez que decido compartir esta anécdota, la gente interpreta mis palabras como un fantasma en la carretera me salvó la vida, y de inmediato ponen los ojos en blanco o se portan de forma muy extraña conmigo. Por esa misma razón, he decidido no volver a contárselo a nadie. Lo más probable es que solo fuera el cansancio de mi cerebro. Sí, lo más probable. Nota cultural. Los tramos de carreteras rurales que presentan curvas cerradas y carecen de iluminación artificial registran altos índices de siniestralidad debido a que el campo visual útil del conductor se reduce al alcance directo de los faros del vehículo, disminuyendo drásticamente el tiempo de reacción ante obstáculos imprevistos en el asfalto. Hace unos años, me dieron las 3 de la mañana despierto mientras intentaba resolver un problema en el código de un proyecto. Tenía puestos mis audífonos con cancelación de ruido, metido por completo en mi mundo, cuando empecé a percibir un golpe muy leve pero rítmico que me subía por los pies a través de las maderas del piso de mi departamento. Al final decidí quitarme los audífonos y el silencio de la habitación me cayó encima de golpe. Fue ahí cuando lo escuché con claridad. Alguien estaba moviendo la manija de la puerta principal con una fuerza tremenda, sacudiéndola con furia. No parecía el error de alguien que se equivocó de departamento, sino las sacudidas de alguien que intentaba romper el cerrojo a la fuerza. Me quedé completamente congelado en el sitio. Me levanté de la silla de forma muy lenta, calculando cada paso para evitar que la madera del piso crujiera, y me deslicé con mucho cuidado hasta llegar al ojo de la puerta para mirar hacia el pasillo. Al mirar a través del lente, alcancé a ver a un tipo que llevaba puesta una sudadera oscura y pesada con la capucha arriba. El hombre sostenía lo que parecía ser un destornillador plano bastante largo, y lo estaba metiendo a la fuerza en el marco de la puerta para hacer palanca. Mi corazón daba unos golpes tan violentos en mi pecho que sentía un terror real de que ese hombre pudiera escucharlos a través de la madera. Agarré mi teléfono como pude, marqué al 911 y le hablé con un hilo de voz a la operadora para explicarle lo que pasaba. Aquí viene la parte que todavía me hiela la sangre. Mientras yo seguía hablando por teléfono, el tipo se detuvo en seco.
sacó el destornillador del marco de la puerta, se quedó totalmente quieto por un segundo y luego se acercó despacio hasta pegar la cara al ojo de la puerta para mirar directamente hacia adentro. Por pura lógica, yo sé perfectamente que ese lente funciona en una sola dirección y que era imposible que me viera, pero la sensación fue idéntica a tenerlo clavándome la mirada directo a los ojos. El tipo dibujó una sonrisa en su cara, le dio 2 golpes secos a la madera con los nudillos y se dio la vuelta para caminar con total tranquilidad pasillo abajo. La policía llegó unos minutos después, pero el hombre ya había desaparecido del edificio. Los oficiales revisaron la entrada y encontraron unas marcas de raspaduras muy profundas por todo el borde del cerrojo de seguridad. Rompí el contrato de renta y me mudé de ese lugar una semana después de lo sucedido. Hasta el día de hoy, soy incapaz de ponerme audífonos con cancelación de ruido cuando estoy solo en casa. Nota cultural. Las herramientas de punta plana como los destornilladores largos suelen ser utilizadas en robos residenciales rápidos debido a que permiten ejercer una palanca mecánica de gran presión sobre los marcos de puertas estándar, debilitando los pestillos comunes sin necesidad de hacer el ruido que provocaría un impacto pesado. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. Esta historia le ocurrió en realidad a un gran amigo mío, pero el tema del que todos hablan me trajo de inmediato este recuerdo a la mente. La mayoría de las personas que nunca han trabajado con una motosierra no tienen ni la menor idea de esto, pero existe un fenómeno muy peligroso llamado contragolpe. Esto sucede cuando estás cortando un tronco y la cadena de la herramienta golpea un nudo de madera extremadamente duro, una piedra oculta o cualquier objeto sólido que el árbol haya absorbido durante su crecimiento. En ese instante, la máquina sale disparada hacia atrás, directo al rostro del operador. Hace años, después de que demasiadas personas terminaran con cortes profundos en la cara o perdieran la vida por heridas graves en el cuello, los fabricantes comenzaron a instalar un freno de cadena obligatorio. Este sistema hace que, si la hoja golpea algo demasiado duro, el motor se apague en una fracción de segundo. Un día me encontraba cortando varios maderos junto a este amigo. Él estaba trabajando a unos metros de distancia a mi derecha. De repente, por encima del ruido ambiental, escuché un estruendo metálico seco y muy fuerte, un sonido idéntico a un golpe mecánico abrupto. Giré la cabeza de inmediato hacia donde estaba mi compañero y lo vi tirado de espaldas en la tierra. La motosierra estaba en el suelo, a un lado de su cuerpo, y había una enorme nube de polvo flotando a su alrededor en el aire. Mi amigo se levantó despacio y caminó hacia mí con los ojos desorbitados, completamente pálido, como si acabara de ver a un fantasma en medio del bosque. Fue en ese momento cuando noté que su playera estaba completamente rota desde el cuello hasta unos 10 centímetros más abajo. La motosierra le había dado un contragolpe directo al pecho. Por fortuna, el freno de seguridad de la máquina reaccionó con tanta velocidad que la cadena solo alcanzó a rasgar la tela de su ropa antes de detenerse por completo. Si esa tecnología no hubiera funcionado de forma perfecta en ese microsegundo, mi amigo habría sufrido una herida abierta de 10 centímetros causada por los dientes de la motosierra directo en medio del pecho. Al contar la historia, la gente cree que exageramos el peligro, pero estuvimos a 1 milímetro de una tragedia. Nota cultural. El freno de cadena por inercia es el dispositivo de seguridad más crítico en las motosierras modernas. Está diseñado para activarse automáticamente mediante un mecanismo de contrapeso interno cuando la herramienta sufre un movimiento de rotación brusco hacia arriba, deteniendo la cadena en menos de 100 milisegundos. Me encontraba de viaje en Tijuana con unos amigos durante mi último año de la preparatoria. Llevábamos con nosotros a nuestro estudiante de intercambio, un chico escandinavo que se pasó de tragos y decidió convertirse en una completa molestia para todo el mundo en la calle. Debido a su mal comportamiento, una patrulla de la policía mexicana nos detuvo a mitad del camino. Éramos 4 hombres y 2 mujeres en total. Mi hermano también formaba parte del grupo. Él había pasado un año entero viviendo en un programa de intercambio en una zona muy rural de Argentina, por lo que dominaba el español de una forma bastante fluida.
Como todos nosotros éramos sumamente blancos y rubios, los oficiales asumieron de inmediato que ninguno de los presentes sería capaz de entender una sola palabra de lo que decían. Los uniformados comenzaron a discutir entre ellos, a pocos metros de nosotros, los detalles exactos de lo que planeaban hacernos. El rostro de mi hermano se puso completamente pálido en un segundo. De inmediato cambió su expresión a una cara totalmente seria, sin emociones, y nos susurró muy despacio a todos que le entregáramos en ese mismo instante cada billete que tuviéramos en los bolsillos. Él comenzó a negociar con los oficiales hablando exclusivamente en inglés, sin darles ni la más mínima pista de que comprendía perfectamente cada una de las frases que soltaban. Al final, gracias a su intervención, logramos escapar de esa situación entregándoles cerca de $74 en efectivo. Mi hermano jamás nos reveló qué fue lo que esos policías estaban planeando hacer con nosotros esa noche. Lo único que nos repitió con una voz temblorosa es que nunca más en su vida quería volver a tocar ese tema. Nota cultural. Las zonas fronterizas con alto flujo turístico suelen presentar dinámicas complejas de seguridad donde algunos elementos de las fuerzas locales aprovechan el desconocimiento del idioma y de las leyes por parte de los extranjeros para realizar detenciones arbitrarias con fines de extorsión económica informal. Una noche me encontraba en la parte superior de la escalera de mi casa, justo a las 11 de la noche. Tenía la linterna de mi teléfono celular encendida, apuntando directamente hacia abajo, iluminando los escalones que estaban completamente vacíos. De repente, algo que no podía ver comenzó a subir corriendo hacia mí a una velocidad impresionante. El aire acondicionado estaba encendido, pero por encima de ese sonido alcancé a percibir unos pisotones rápidos y sumamente rústicos que resonaban en la madera. Mientras escuchaba el estruendo de los golpes subir, mis ojos vieron con total claridad cómo la superficie de los escalones se hundía y se deformaba uno a uno por culpa de un peso invisible que avanzaba en mi dirección. Cuando aquello llegó hasta el último escalón, justo en el punto exacto donde yo estaba parado, sentí una ráfaga de viento helado que me golpeó la cara con fuerza. No había nadie allí, la escalera seguía viéndose desierta. En mi mente intento convencerme de que tal vez se trataba del rastro de alguna mascota del pasado. Pero una parte de mi cerebro no puede borrar la horrible idea de que pudo ser una presencia humana subiendo de cabeza a toda velocidad. No tengo la menor idea de por qué algo actuaría de una forma tan agresiva conmigo. La vivienda en la que residíamos en ese entonces no era para nada vieja, de hecho era una construcción bastante moderna, lo que hacía todo más extraño. En esa misma casa me ocurrió otra situación espantosa. Una mañana me acosté a tomar una siesta corta antes de salir caminando hacia la escuela. Me encontraba en ese estado intermedio donde estás medio dormido pero todavía alcanzas a escuchar lo que pasa a tu alrededor. En ese momento escuché claramente cómo la puerta de mi habitación se abría despacio. Sentí que alguien entraba de forma sigilosa, arrastrando los pies con cuidado por el piso hasta detenerse exactamente a un costado de mi cama. Me quedé completamente inmóvil, mirando hacia la pared, con los ojos abiertos de par en par y sufriendo un pánico interno terrible. Desde mi posición alcancé a ver una sombra extraña que se proyectaba sobre la pared, cubriéndome por completo. Después de unos segundos de pura tensión, junté todo el valor que tenía en el cuerpo y me di la vuelta de golpe, listo para gritarle a mi hermano menor por estar haciendo bromas pesadas. Como era de esperarse, la habitación estaba totalmente vacía. La puerta seguía junta y, cuando más tarde le pregunté a cada miembro de mi familia si alguno había entrado a mi cuarto, todos me aseguraron que nadie se había acercado a mi puerta esa mañana. Nota cultural. Los fenómenos de distorsión perceptiva y las ilusiones ópticas en zonas de transición de la casa, como los pasillos o las escaleras, suelen agudizarse durante la noche debido a la fatiga visual y al contraste severo entre la luz directa de dispositivos móviles y la oscuridad circundante. Cuando yo era apenas un niño, todos en el vecindario habíamos escuchado la clásica historia sobre el hombre de la furgoneta blanca que recorría las calles intentando llevarse a los pequeños. Era la típica leyenda urbana conocida por todo el mundo en aquella época. Sin embargo, un día ordinario las cosas dejaron de ser un simple mito de terror.
Me encontraba andando en bicicleta junto a mi hermano justo enfrente de nuestra casa. No había nadie más con nosotros en la calle cuando, de un momento a otro, una furgoneta blanca de trabajo redujo la velocidad y se detuvo exactamente a nuestro lado. El conductor bajó la ventanilla y nos pidió indicaciones para llegar a un lugar. Nosotros éramos lo bastante listos como para entender perfectamente que si un adulto desconocido le pide direcciones a unos niños en la calle, algo no marcha bien. El sujeto comenzó a insistirnos de forma muy extraña, presionándonos para que no fuéramos a buscar a nuestra madre bajo ninguna circunstancia. El hombre nos sugirió que mejor subiéramos al vehículo con él para mostrarle el camino directamente. En cuanto terminamos de escuchar esa propuesta, mi hermano y yo corrimos desesperados hacia la entrada de la casa. Entramos a toda prisa para contarle todo a nuestra madre y ella llamó de inmediato a la policía. El tipo aceleró y desapareció del lugar en el mismo instante en que nos vio correr hacia la puerta. Por fortuna, las patrullas se desplegaron rápido y terminaron localizándolo un rato después mientras avanzaba a paso de rueda por otro vecindario, manejando a escasos 8 kilómetros por hora mientras observaba las banquetas. Los oficiales encendieron las sirenas para ordenarle que se detuviera, pero el sujeto aceleró a fondo y se desató una persecución policial muy intensa por la zona. Las vueltas del destino hicieron que el sospechoso terminara acorralado exactamente en nuestra misma calle. Al darse cuenta de que las patrullas le cerraban el paso por completo al fondo de la vía, el hombre detuvo el vehículo de golpe. Abrió la puerta y se lanzó corriendo hacia una zona de maleza profunda y matorrales llenos de espinas que estaba a un costado del camino. Aquello se convirtió en un enfrentamiento tenso que se prolongó durante un par de horas. El sospechoso estaba bastante herido y sangraba por los cortes que le provocaban las espinas de los arbustos. Pero el peligro aumentó porque el tipo llevaba un arma de fuego consigo y no dudó en disparar en cuanto los oficiales intentaron acercarse. Se desató un tiroteo corto en medio de la calle, acompañado de muchos gritos de las autoridades exigiendo que se rindiera. La policía decidió enviar a 2 perros de la unidad canina para rastrearlo entre la maleza. Los animales lograron localizarlo y morderlo, lo que obligó al sujeto a rendirse y entregarse por fin. Desde la ventana de nuestra casa pudimos observar el momento exacto en el que los oficiales lo llevaban esposado y ensangrentado para meterlo a la parte trasera de una patrulla. Mientras caminaba hacia el auto, el hombre giró la cabeza y nos clavó la mirada directamente a los ojos. Analizándolo ahora, no creo que las autoridades debieron permitir que 2 niños estuviéramos tan cerca de una situación de fuego real. Pero supongo que las cosas se manejaban de forma muy diferente a inicios de la década de los 90. Por fortuna, no nos pasó nada esa tarde. Nota cultural. Durante la década de los 80 y 90, la histeria colectiva en torno a los secuestros infantiles popularizó el mito de la furgoneta blanca en varios países anglosajones y de América Latina. Aunque muchas veces se trataba de leyendas urbanas. El fenómeno criminal real obligó a las corporaciones policiales a desarrollar protocolos de respuesta rápida ante vehículos comerciales sospechosos en zonas escolares o residenciales. La primera vez que me ocurrió algo inexplicable tenía apenas 13 años de edad. Me encontraba en un viaje escolar de 2 días con todo mi grupo de la escuela en la ciudad de Quebec. Durante el recorrido, visitamos una iglesia muy famosa llamada Notre Dame des Victoires, la cual es conocida por ser el templo de piedra más antiguo de todo el continente. Como parte de las actividades nocturnas, nos llevaron a un recorrido de mitos locales, teniendo a esa histórica iglesia como nuestra última parada de la noche. Entramos al recinto con todas las luces completamente apagadas mientras el guía nos relataba la historia de una mujer que, según las leyendas del pueblo, se aparece en ese sitio. Justo en ese momento, uno de mis compañeros de clase decidió tomar una fotografía en dirección al altar utilizando el destello de su cámara. En cuanto salimos del templo hacia la calle, nos reunimos para revisar la imagen de inmediato. Para sorpresa de todos, en la fotografía se alcanzaba a distinguir el rostro de una mujer. La silueta se veía transparente, pero las facciones de su cara eran claras como el agua. Les aseguro que sus rasgos no se parecían en lo absoluto a ninguna de las personas que venían en nuestro grupo,
ni tampoco a alguien que hubiéramos cruzado en la calle durante todo ese día. La segunda experiencia me ocurrió un par de años después, cuando tenía 15 años. Era la noche de la víspera de Navidad y mi familia y yo acabábamos de mudarnos a una casa nueva. Me encontraba profundamente dormido en mi habitación cuando, de la nada, escuché que alguien pronunciaba un susurro muy cerca de mi oreja. Abrí los ojos de golpe por la sorpresa y alcancé a ver a un hombre de pie, estático justo al final de mi cama. Era un sujeto de edad avanzada que vestía una camisa blanca, una corbata negra y un pantalón de vestir oscuro. Me asusté muchísimo en ese microsegundo y, en cuanto parpadeé por el shock, la silueta desapareció por completo de mi vista. Días más tarde, me enteré por los vecinos de que el antiguo dueño de la propiedad era un anciano que había perdido la vida justamente dentro de esa habitación, la cual ahora era mi cuarto. Nota cultural. La iglesia de Notre Dame de Victoire, construida a finales del siglo XVII en la parte baja de la ciudad de Quebec, es un sitio de alto valor patrimonial que conserva gran parte de su estructura original de piedra, lo que la convierte en un punto central para el turismo histórico enfocado en crónicas antiguas de la época colonial. Antes de comenzar con esta historia, quiero aclarar que sé perfectamente que suena como algo imposible de creer. Sin embargo, tengo la total certeza de que no me imaginé absolutamente nada debido a que hubo varios testigos involucrados. Existe un reporte de la policía. Mi propio padre estuvo en el lugar y conservo pruebas fotográficas del hecho. Todo ocurrió un día en el que tenía programada una cita con mi terapeuta. Me desperté por la mañana, me arreglé como de costumbre y salí de mi casa cerca de las 9 de la mañana para asistir a mi consulta de las 10, la cual quedaba a unos 40 minutos de distancia de mi hogar. Recuerdo con total claridad el momento exacto en el que salí de mi casa y crucé el límite de mi vecindario en el auto. Pero lo siguiente que registran mis sentidos es una sensación idéntica a la de despertar de un sueño profundo. De un segundo a otro, me encontré atrapada dentro de mi auto en medio de un lodazal enorme, muy lejos de la carretera. Miré el reloj y eran cerca de las 2 de la tarde con 20 minutos de la mañana. Me sentía extremadamente confundida, no tenía ni el más mínimo recuerdo de cómo demonios había llegado hasta ese punto y no tenía la menor idea de en qué lugar del mapa me encontraba parada. Lo primero que hice fue llamar a mi terapeuta para informarle que no podría llegar a la consulta. Ella se escuchó sumamente preocupada en cuanto le dije que me había salido del camino y que estaba varada en medio del lodo. Decidí tomar una foto con mi teléfono y enviársela como prueba para que supiera que no estaba inventando una excusa tonta. Después llamé a mi padre para pedirle ayuda y le compartí mi ubicación en tiempo real. Tuve que caminar un trayecto bastante largo entre la maleza hasta llegar a la autopista principal para poder hacerle señas y que me viera. Le tomó bastante tiempo, pero finalmente logró encontrarme. Resulta que el auto estaba metido en una propiedad federal restringida de un aeropuerto cercano, por lo que mi padre tuvo que estacionarse bastante lejos y caminar hacia mí para evitar problemas con la seguridad del lugar. Mientras esperábamos, un hombre que trabajaba en una obra de construcción cercana se acercó a nosotros. Nos contó que me había estado siguiendo con la mirada por un momento porque yo manejaba como alma que lleva el diablo, avanzando a más de 110 kilómetros por hora. El trabajador detalló que me salí del camino principal a toda velocidad y me metí directo a la zona prohibida. El sujeto se ofreció amablemente a remolcar mi vehículo con su camioneta, pero poco después llegó una patrulla de la policía y los oficiales le aconsejaron no hacerlo, ya que podría dañar su propio auto. Antes de que las autoridades se bajaran de la patrulla, mi padre me presionó para que les mintiera, buscando evitar que me metiera en un problema legal o que me suspendieran la licencia de conducir. Me dijo que les asegurara que me había perdido en el camino y que solo intentaba dar una vuelta en U para regresar, lo cual no tenía ningún sentido lógico. Nadie se mete con un auto hasta el fondo de un terreno baldío lleno de fango solo para intentar dar la vuelta. A pesar de la advertencia de mi padre, decidí ser honesta y les conté a los oficiales que simplemente reaccioné estando ya atrapada en ese sitio, sin recordar nada del trayecto. Los policías se mostraron muy desconcertados y me preguntaron directamente si había consumido alguna sustancia extraña.
En esa época de mi vida, yo utilizaba un tubo de alimentación médica y tomaba medicamentos recetados para la depresión, el estreñimiento y las náuseas. Pero ninguno de esos fármacos tenía componentes que pudieran hacerme perder el conocimiento de esa manera. También me preguntaron si había tenido una mañana muy difícil a nivel emocional o si había discutido fuertemente con alguien antes de salir, algo que no había ocurrido en absoluto. Y de todos modos no veía cómo una discusión podría provocar un apagón mental de tal magnitud. Al final de la tarde, tuvimos que pagar $500 a un servicio de grúa especializada para poder arrastrar mi auto fuera de ese enorme lodazal. Analizando las cosas en frío, es completamente imposible que me haya quedado simplemente dormida al volante. Para llegar a ese punto exacto, tuve que salirme de la autopista principal, realizar un giro completo por debajo de un puente elevado y luego manejar esquivando árboles en medio de un bosque junto a unas vías del tren. Tuve que esquivar de forma milagrosa las vías metálicas, un enorme muro de cemento y varios troncos grandes antes de terminar atascada. Quedarme atrapada en ese fango probablemente me salvó la vida. No tengo un solo recuerdo de todo ese trayecto, a excepción del momento en el que crucé la salida de mi vecindario. ¿Cómo logré esquivar todos esos obstáculos físicos a esa velocidad? ¿Por qué mi mente borró todo ese tiempo? ¿Cómo es que iba manejando tan rápido? ¿Será posible que me haya quedado inconsciente y que tuviera una suerte descomunal para no estrellarme contra el concreto? ¿Había algo o alguien protegiéndome en ese trayecto? ¿Por qué terminé en ese lugar si ni siquiera era la dirección a la que debía dirigirme? ¿Acaso algo tomó el control de mi cuerpo? Me parece una locura pensar que me dio un ataque de sueños y logré maniobrar con tanta precisión entre los obstáculos del terreno. Además, avancé demasiados kilómetros en la dirección equivocada como para tratarse de un simple pestañeo al volante. No sé si estuve despierta o inconsciente, solo sé que volví en mí de golpe en el fango. Después de todo el caos, fui a la sala de emergencias de un hospital. Los médicos me hicieron exámenes y concluyeron que el problema era que estaba deshidratada, pero una simple deshidratación no te provoca un vacío mental de horas mientras manejas a toda velocidad. Más tarde visité a un neurólogo y todos los estudios de mi cabeza salieron completamente limpios. A pesar de no encontrar una anomalía en los exámenes, el especialista tomó la decisión de ponerme una restricción médica para conducir. Jamás me ha vuelto a ocurrir algo similar. Sé que todo esto ocurrió en el mundo real porque tengo el reporte oficial de las autoridades y mi padre estuvo ahí para presenciar los daños del vehículo. Cuando le pregunté a mi papá qué creía el que había pasado, me confesó que piensa que manejé hasta allá de forma intencional solo para llamar la atención. Su suposición me dolió mucho. ¿Por qué haría yo algo tan estúpido? Pude haber destrozado por completo mi auto, me costó $500 sacarlo de ahí y me arriesgué a ir a la cárcel por invadir propiedad restringida de un aeropuerto federal. Él insiste en que era imposible que yo estuviera inconsciente porque esquivé demasiados peligros en el bosque con mucha precisión. Entiendo que la situación suene tan increíble que él intente buscarle una explicación lógica y racional, pero su teoría no tiene pies ni cabeza y yo sé perfectamente que no hice nada de eso a propósito. He pasado horas buscando información en internet y encontré los testimonios de un par de personas que pasaron por situaciones idénticas a la mía. Explicaron que sufrieron algo llamado convulsión de ausencia, un estado médico donde el cuerpo es capaz de reaccionar mecánicamente para manejar, pero la mente está completamente apagada, despertando en lugares aleatorios sin recuerdos. Aunque mi estudio de electroencefalograma salió limpio y no mostró actividad extraña en el consultorio, el médico me explicó que la crisis pudo haber ocurrido de forma aislada únicamente ese día. Hasta el día de hoy, vivo con un miedo constante de que mi mente vuelva a apagarse mientras estoy al volante. Nota cultural. Las crisis de ausencia complejas y los episodios de automatismo epiléptico son condiciones neurológicas reales en las cuales una persona puede continuar realizando actividades motoras complejas aprendidas de forma automática, como caminar o conducir un vehículo, mientras su nivel de conciencia y la fijación de memoria a corto plazo quedan suspendidas por completo.
Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.